Buenos días, muchachos, vamos a concluir el día de hoy ya en definitiva con el capítulo de exploración de región precordial y vamos a concluir con estos dos temas que considero yo que, aunque corresponden más a la materia de cardiología o fisiopatología, tienen mucho de propedéutica, porque en la propedéutica tenemos que aprender a interpretar los signos y los síntomas que nos da el paciente. Y bueno, la cardiopatía isquémica y la cardiopatía hipertensiva son entidades nosológicas que no podemos ignorar de entrada, ni aún en el primer nivel de atención, porque pueden evolucionar rápidamente y llevarnos al paciente a la muerte. Entonces considero importante, además de que vienen en el programa, que toquemos estos puntos y los tratemos de explicar y de comprender lo mejor posible. Miren nada más a quien tengo aquí al fondo, al tremendo grupo 3, un grupo que este año tuve el gusto, el privilegio de impartirle esta materia de propedéutica, y se distinguió por algunas cosas importantes. Entre algunas de ellas, pues fue el único grupo que tuvo jefe de grupo. Los otros tres grupos tenían pues una señorita de jefa de grupo. Otra cosa interesante de este grupo es que había tres Alejandras, a las cuales yo las llamaba Ale 1, Ale 2 y Ale 3, porque era medio difícil aprenderse los apellidos, y una de ellas incluso pues me hizo el favor de conseguirme algunos videos, algunas películas que yo no podía encontrar por ningún lado en internet. Aquí pues veo rostros que me son muy familiares, todos muy queridos, todos muy extrañados. Ojalá tenga la oportunidad de verlos nuevamente como grupo, al igual que mis otros grupos de propedéutica. Yo tengo el deseo de que no pase en blanco esta generación, aunque haya sido una generación pues prácticamente virtual, en parte por mi problema de salud y en parte por la contingencia, pero espero tener la oportunidad de que nos tomemos lo que para mí es la importantísima foto de negro, en donde pues comparto esa fotografía con ustedes y siempre las tengo aquí en la pared del estudio de mi casa, que es la de ustedes. Y les decía, pues aquí varios rostros. Ahí veo al jefe de grupo, veo a las Ale, y bueno, aquí tenía yo una tríada bastante pues peculiar, ¿no? Bastante peculiar entre Wilfredo, que resultó ser hijo de una muy querida ahijada mía, ahijada de generación, ¿no? Ya le estoy dando clases a los hijos de mis exalumnos, de hecho a hijos de mis ahijados de generación. Wilfredo, por supuesto, no podía dejar de mencionar al doctor de Merutis, que constantemente me interrumpía, pero me interrumpía, creo yo, en buena lid, haciendo preguntas interesantes, y de hecho muchas ocasiones nos quedamos platicando al final de la clase. Jan, creo que un excelente jefe de grupo, y bueno, sería muy difícil hablar de todos y cada uno de ustedes. Katy con sus cabellos de puntas moradas, en fin, los voy a extrañar mucho, muchachos. Cuídense mucho, espero verlos pronto en la escuela, y pues vamos a dar inicio a esta clase de cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva. Me faltó, les decía, de la tríada. Bueno, pues la tríada era el señor de Merutis, el doctor de Merutis, el doctor Jan y el tremendo doctor Zazueta Flores. Ok, vamos a iniciar. La cardiopatía isquémica, vamos a empezar con ella. La cardiopatía isquémica es la primera causa de dolor precordial en el adulto, ¿okay? Y el dolor es el grito del miocardio
que está sintiendo y está resintiendo la falta de oxígeno. Cuando un miocardio duele por falta de oxígeno, es un miocardio que requiere ayuda inmediatamente, porque de lo contrario el sufrimiento se prolongará en este músculo cardíaco e inevitablemente puede llegar al infarto agudo del miocardio. Recuerden que la perfusión del miocardio corre a cargo de el flujo de sangre a través de las arterias coronarias, y el dolor en el pecho debido a esta enfermedad ocurre porque hay isquemia cardíaca, es decir, las coronarias no son capaces de llevar suficiente oxígeno al músculo del corazón, y esto por lo regular se da debido a que hay una obstrucción o parcial o total en el flujo de estas arterias. Estas arterias coronarias que les decía son las responsables de la perfusión del corazón. Reciben la sangre, y esto lo platicamos en los videos anteriores, reciben la sangre oxigenada durante la fase de la diástole, porque durante la sístole la válvula aórtica, sus cúspides, sus valvas semi obstruyen los senos de Valsalva, que es donde nacen las coronarias, las arterias coronarias, y entonces no pueden recibir sangre oxigenada durante la sístole, pero durante la diástole, cuando la sangre trata de refluir y cierra la válvula aórtica para producir el segundo ruido cardíaco, es cuando aprovechan, por decirlo de alguna manera, los senos de Valsalva para nutrirse, y la sangre perfunde a través de las arterias coronarias para oxigenar al miocardio. Bien, tenemos dos arterias coronarias, la arteria coronaria derecha, que va a irrigar todo el lado derecho del corazón, y la arteria coronaria izquierda, que va a irrigar la parte izquierda del mismo. La arteria coronaria izquierda se divide a su vez en una arteria descendente anterior y una arteria circunfleja. La circunfleja, aquí lo podemos ver nosotros en el dibujo, la circunfleja es la que le va a dar la irrigación a la parte posterior del ventrículo izquierdo. Aquí vemos el seno de Valsalva, esta es la coronaria izquierda, y por acá viene la arteria circunfleja, y acá está la descendente anterior. ¿Okay? Y del otro lado tenemos el otro seno de Valsalva y tenemos la coronaria derecha. Ellas se encargarán de darle nutrición en cuestión de oxígeno y también de nutrientes, desde luego, a todo el miocardio. De la fluidez, de la permeabilidad, de la perfusión que nos den estas arterias coronarias, dependerá que el miocardio esté sano y que el miocardio no tenga problemas isquémicos, que como veremos dentro de las cardiopatías isquémicas tenemos, pues por decirlo así, dos variantes, que una puede suceder a la otra. La primera es el angor pectoris o angina de pecho, y la segunda, que es más aguda, que es el infarto agudo del miocardio. Decíamos que la arteria coronaria derecha pues suministra sangre a la aurícula y al ventrículo derecho, y el tronco coronario izquierdo origina en el lado izquierdo de la aorta lo que va a ser la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Aquí tenemos el dibujo, y en el dibujo vamos a pintarlo de negro para que resalte un poquito. Está la arteria coronaria derecha con sus ramas, sobre todo para el ventrículo derecho, y está el tronco. Este es el tronco coronario izquierdo, que se le llama tronco coronario porque de ahí se van a formar dos arterias principales, que son la circunfleja, que va a la parte posterior del ventrículo izquierdo, y la descendente anterior, que va a ir a la cara anterior del ventrículo izquierdo. La perfusión debe ser fluida, y esta sangre que viene por las arterias coronarias
una vez que el miocardio aprovecha su oxígeno, regresa a la aurícula derecha a través de lo que conocemos como el seno coronario. Esta es la estructura de una arteria coronaria. Una arteria coronaria mide aproximadamente, vamos a anotarlo, entre 2 y 3 milímetros de diámetro, ¿sí? Es decir, su diámetro, el diámetro de su luz debe ser de 2 a 3 milímetros. Eso es lo normal. Lo que están viendo ustedes aquí, estas celulitas con núcleo, es el endotelio. Tómenlo muy en cuenta. Debajo de el endotelio está esta, que es la membrana elástica interna. Y debajo de la membrana elástica interna está la capa media, que está conformada por músculo liso, bastante distendible, bastante elástico, que le da a las arterias coronarias la capacidad de ampliarse, es decir, de dilatarse y también de constreñirse. Y finalmente la última capa que tiene una arteria coronaria, pues es la capa adventicia, que es tejido conectivo. ¿Okay? Es tejido conectivo laxo, delgadito, que envuelve a toda la arteria. Pero centrémonos principalmente en el endotelio, que es el que va a sufrir mayores alteraciones durante la cardiopatía isquémica. Esto es un dibujo y esta es una explicación de las capas que tiene una arteria coronaria. Les decía, sus troncos, es decir, donde nacen las arterias coronarias. Ya sabemos que todas las arterias se van haciendo más delgadas conforme avanzan, pero en sus troncos tienen de 2 a 3 milímetros de luz. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de isquemia del miocardio? Bueno, por principio de cuentas, vamos a hablar de lo que es isquemia. Una isquemia es una deficiente perfusión, es decir, no hay suficiente riego sanguíneo, a eso le llamamos isquemia, y la isquemia invariablemente lleva a la hipoxia. La hipoxia lleva al sufrimiento del tejido, en este caso del tejido muscular cardíaco, y pues si esa hipoxia es prolongada, llevará a la muerte tisular y al infarto. Recuerden que puede haber infarto de cualquier órgano, de cualquiera, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de infarto, pues generalmente de inmediato pensamos en el corazón, porque pues una de las principales causas de muerte en adultos, sobre todo en adultos mayores, es el infarto agudo del miocardio, pero puede haber infarto esplénico, infarto renal, infarto hepático, infarto cerebral, infarto muscular, puede haber infarto de cualquier lado. Pero el que más mata es el infarto agudo del miocardio. Hay factores de riesgo de los cuales vamos a hablar más adelante, pero les anticipo, hay factores de riesgo muy bien localizados, muy bien definidos, que como factores de riesgo que son, predisponen a una persona a sufrir de cardiopatía isquémica. Y desde luego que el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, que vamos a hablar de cardiopatía hipertensiva más adelante, pero el principal factor de riesgo para desarrollar cardiopatía isquémica es la hipertensión arterial. Y en segundo lugar podemos mencionar la diabetes mellitus, y hay algunas otras enfermedades, ¿sí? Como son algunos tumores, como es el feocromocitoma. Y desde luego tenemos también las costumbres alimentarias del paciente. Pacientes que comen grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de sal. Pacientes que comen
pues sin llevar un régimen, sin llevar una disciplina. Pacientes tomadores, pacientes con hábitos alcohólicos excesivos, pacientes fumadores que tienen un índice tabáquico alto, ¿sí? Bastante alto. Desde luego, pues como lo decíamos ahorita, relacionado con la alimentación, pacientes obesos. La edad es también un factor de riesgo. Después de los 45 años lo es. El sexo, pues es mucho más frecuente el infarto agudo del miocardio en una proporción de 15:1. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres antes de los 65 años. Ya después de los 65 años, como que se empareja la incidencia, porque la mujer ya no produce estrógenos, y los estrógenos y la progesterona al parecer son miocardioprotectores en el caso de la mujer. Estas hormonas, que pues los hombres no manejamos estas hormonas, manejamos la testosterona, y esta, en lugar de ayudarnos, pues nos perjudica en este sentido. Otros factores de riesgo importantes para la cardiopatía isquémica, desde luego, es la genética. Es indudable que la genética influye. ¿Cuántas familias enteras hay en donde pues cuando menos un miembro de cada generación ha tenido su infarto o su angina de pecho? La genética es un factor no modificable, al igual que la edad y el sexo, con el que se tiene que lidiar, pues se tiene que manejar, puesto que no se puede modificar. Son factores de riesgo algunos, como ven ustedes, que pueden en un momento dado cambiarse, pueden desaparecerse, aunque algunos otros no. Otro factor de riesgo importante para la cardiopatía isquémica, pues hablaríamos de el distrés. El distrés, que es el estrés crónico, ¿sí? La intranquilidad crónica, ¿sí? La aprehensión crónica, la preocupación crónica, que hace que se generen grandes cantidades de cortisol y grandes cantidades de catecolaminas, que mantienen de manera permanente las arterias en contracción, ¿sí? Generan una vasoconstricción permanente, dañan el endotelio. Al dañar el endotelio y haber colesterol elevado, se forman ateromas, y bueno, ahorita vamos a hablar de los ateromas como parte de la cardiopatía isquémica, y pues es un factor de riesgo el estrés muy importante. Bien, otros factores de riesgo para la cardiopatía isquémica pues son algunas enfermedades concomitantes. Ya mencioné la diabetes mellitus por ahí. Hay algunas otras que, bueno, no vale la pena mencionarlas todas. Tengamos en mente que la hipertensión arterial es la número 1, la diabetes mellitus es la número 2, y todos los demás factores alimentarios, genéticos, de estrés, etcétera, contribuyen como factores predisponentes para el desarrollo de una cardiopatía isquémica. En lo que se refiere al mecanismo, la fisiopatología, ¿cómo es que o por qué es que se desarrolla la cardiopatía isquémica? Porque la cardiopatía isquémica, si bien es cierto que la causa número 1 de ella es la hipertensión arterial, no necesariamente un paciente tiene que ser hipertenso para tener angina de pecho o para tener un infarto agudo del miocardio. Es más frecuente en hipertensos, pero no es exclusiva. Hay pacientes que son hipertensos toda su vida y nunca tienen un infarto. Y hay pacientes que no son hipertensos y terminan muriendo de un infarto agudo del miocardio. Entonces vamos a descifrar ese misterio, por así decirlo. Vamos a descifrar esas situaciones fisiopatológicas de por qué se obstruyen, ya sea de manera crónica o de manera súbita, las arterias coronarias o alguna de las arterias coronarias. Los mecanismos básicamente son 4. En primer lugar, y tal vez el más frecuente de todos, es la obstrucción parcial o total por ateroesclerosis.
Cuando hablamos de hipertensión arterial, recuerdo que explicamos lo que era la aterosclerosis y decíamos la aterosclerosis es un tipo de arterioesclerosis en donde hay depósitos de lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad son producidas en el hígado y tienen la facultad de transportar el colesterol por debajo del endotelio, y ahí debajo del endotelio se llevan a cabo una serie de reacciones bioquímicas y biológicas que vamos a explicar ahorita, que lleva consigo a la formación de una línea lipídica, ¿sí? Una línea lipídica que luego se convierte en un núcleo lipídico que poco a poco va obstruyendo la luz de la arteria y que en un momento dado se puede romper y generar un coágulo que obstruya de manera definitiva la arteria. ¿Okay? Entonces la aterosclerosis consiste en la acumulación de placas ateromatosas por debajo de la capa íntima, es decir, por debajo del endotelio en una arteria, que en este caso puede ser en cualquier arteria, pero aquí estamos hablando de las arterias coronarias. Eso es la aterosclerosis, formación de ateromas por depósitos de colesterol. Estos ateromas pueden o no acompañarse de trombosis. Desde luego que lo peor sucede cuando se acompañan de trombosis. Trombosis es la formación de coágulos, porque estos coágulos eventualmente son los que terminan obstruyendo totalmente la arteria coronaria, y al obstruir totalmente la arteria coronaria, esto nos lleva definitivamente a la isquemia total, a la hipoxia total, y entonces es cuestión de tiempo nada más, si no se disuelve ese trombo, para que se desarrolle el infarto agudo del miocardio, que los infartos agudos del miocardio siempre se desarrollan de lo distal a lo proximal. Recuerden que las regiones distales del corazón, al igual que las regiones distales de cualquier parte del cuerpo, son las que reciben menos oxígeno. Bueno, pues esas son las primeras que se infartan, y de ahí hacia las regiones que van recibiendo mayor cantidad de oxígeno, porque las que reciben mayor cantidad de oxígeno aguantan más tiempo. Sin embargo, si se bloquea de una el aporte sanguíneo, eventualmente, si no se resuelve esa obstrucción total, eventualmente también se infartará. Otro mecanismo es la embolización. Espero que haya quedado claro el primero, ¿no? En el primero, que es el que vamos a explicar con mayor detalle, se forman ateromas que obstruyen parcialmente la arteria, pero en un momento dado el ateroma se rompe. Al romperse, jala la presencia, el ataque, por así decirlo, de las plaquetas, que forman un trombo alrededor del sitio donde se rompió el ateroma, y ese trombo termina de obstruir la arteria, y entonces se genera lo que era una obstrucción parcial, se convierte en una obstrucción completa, que lleva a la isquemia total y de ahí al infarto. La segunda o el segundo mecanismo es la embolización. ¿Qué es la embolización? Bueno, sabemos que un émbolo es el desprendimiento de un ateroma o el desprendimiento de un trombo de la pared arterial, que invariablemente, al ser arrastrado por la sangre a una arteria, pues como las arterias van siendo cada vez más pequeñas, más estrechas, invariablemente este trombo o este ateroma se va a atorar en algún sitio, y al atorarse, de ahí hacia abajo va a haber isquemia. ¿Okay? Va a haber isquemia, y si no se resuelve este problema obstructivo, pues esto va a desencadenar una cardiopatía isquémica aguda y va a desencadenar un infarto agudo del miocardio. Tercer mecanismo, el espasmo coronario. ¿Qué es un espasmo coronario? Pues es la constricción de una arteria coronaria, que puede estar dada principalmente por catecolaminas, por exceso de producción de cortisol, por una combinación de ambas cosas. Recuerden que decíamos que
haciendo un corte coronal de una arteria, el diámetro de una arteria coronaria, vamos a suponer que esta es una arteria coronaria, debe ser de 2 a 3 milímetros, pero si la arteria coronaria presenta un espasmo es una contracción de su músculo liso, puede ser que su diámetro disminuya severamente, y si disminuye severamente, pues va a disminuir la perfusión. Va a disminuir la perfusión hacia el miocardio y puede suceder que esta perfusión se vuelva insuficiente. Es difícil que una persona tenga un infarto agudo del miocardio por espasmo coronario, pero sí puede tener crisis de angina de pecho, que veremos que la angina de pecho es una variante de cardiopatía isquémica que evoluciona a la cronicidad y que en un momento dado puede evolucionar al infarto agudo del miocardio, aunque no es lo común, porque por lo regular las personas que tienen angina de pecho tienen las manifestaciones que los obligan a ir al médico, y el médico les detecta a través de un electrocardiograma, a través de un ecocardiograma, les detecta el problema isquémico y bueno, pues hay que darle solución. Y muchas veces la solución consiste en aplicar un stent o en hacer una angioplastia coronaria, etcétera, como lo veremos un poquito más adelante. Y el otro mecanismo es una combinación del primero y el tercero, es decir, puede ser que haya una obstrucción parcial por aterosclerosis y aparte de eso un espasmo coronario, y entonces si la aterosclerosis producía una obstrucción parcial, al haber vasoconstricción, pues la obstrucción se puede volver total y entonces la isquemia, que era parcial, ahora puede llegar a ser total y nos puede llevar, insisto, si no resolvemos el espasmo coronario, porque difícilmente vamos a resolver la aterosclerosis en un momento, pero el espasmo coronario sí lo podemos manejar, sí lo podemos erradicar momentáneamente con la toma de vasodilatadores coronarios, como son los nitritos, por ejemplo. Y al relajarse la arteria coronaria, bueno, pues hay una reperfusión, y al haber esta reperfusión, pues ya el dolor generalmente desaparece. Recuerden que la manifestación clínica típica, la manifestación clínica clave, la más importante en la cardiopatía isquémica, decíamos, es el dolor precordial. Cuyas características, cuya semiología vamos a ver un poquito más adelante. Vean ustedes a lo que puede llegar una arteria con una aterosclerosis. Aquí tenemos el mecanismo número 1, obstrucción parcial de la arteria coronaria por una placa ateromatosa o un trombo que está hecho, o bueno, la placa ateromatosa está hecha de colesterol. Los trombos están hechos de plaquetas, de células rojas, de fibras y otros componentes. Aquí vemos sencillamente una arteria coronaria ateromatosa. Desde luego la imagen está ampliada. Decíamos, una arteria coronaria pues mide de 2 a 3 milímetros. Aquí está mucho más ampliado. Vean ustedes, esto es lo que queda. La arteria coronaria es toda esta. De hecho, acá lo que ven rojo es la capa muscular. ¿Sí? Todo esto es la arteria coronaria. Lo que ven ustedes aquí es el endotelio. Es el endotelio de esa arteria coronaria que afortunadamente se ha mantenido íntegro, y ahorita explico lo de afortunadamente. Pero todo esto que ven aquí, que pareciera un callo de hacha, hasta se antoja nomás de verlo, pero no se crean, esto es pura grasita. Todo esto es el núcleo lipídico.
que está constituido principalmente por cuerpos espumosos, que ahorita vamos a explicar. Este ateroma, como ustedes pueden ver, genera una obstrucción de más del 60% de la arteria coronaria. Genera una obstrucción muy significativa. Sin embargo, por ese 40 o 30% que quede de luz de la coronaria, el flujo de sangre puede ser suficiente para nutrir al miocardio, sobre todo si el paciente está en reposo. Y aquí es donde viene la explicación de lo que es la angina de pecho. Si el paciente está en reposo, aunque tenga una disminución o una obstrucción parcial de un 60, un 70, un 80% de la arteria coronaria, sea cualquiera de ellas, si está en reposo puede que no tenga ninguna sintomatología, porque a pesar de esta obstrucción, la cantidad de sangre y oxígeno que recibe el miocardio correspondiente, pues un miocardio que se está contrayendo entre 70 y 90 veces por minuto, pues le es suficiente, ¿sí? Le es adecuado ese suministro de oxígeno en reposo. Pero si le exigimos al dueño de esta arteria, si le exigimos a su miocardio, y exigirle al miocardio es decir que aumente su frecuencia cardíaca, si lo ponemos a hacer ejercicio, si le metemos un susto, vaya, cualquier cosa que le aumente la frecuencia cardíaca, entonces lo que va a suceder es que aumenta la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca debe de aumentar el aporte de sangre al miocardio. Pero si tenemos tan reducida esta arteria coronaria, el aumento de aporte al miocardio se va a volver insuficiente para la demanda que tiene en ese momento el mismo miocardio por el aumento de trabajo. Y entonces, al volverse insuficiente el oxígeno que está llegando a ese miocardio que está trabajando más duro, pues entonces va a haber una isquemia por actividad física, va a haber una isquemia por un aumento insatisfecho de las demandas de oxígeno. ¿Y cuál es la manifestación? Lo dijimos desde un principio, de un miocardio que está sufriendo por falta de oxígeno. La manifestación es el dolor. Entonces, una persona que tiene una arteria o unas arterias, porque esto generalmente, si una arteria coronaria tiene esto, lo más seguro es que las otras también, ¿sí? Eso ténganlo en mente. Si tienen una arteria así de tapada, lo más seguro es que las otras estén por el estilo. Y puede ser que este individuo, lo repito una vez más, en reposo no tenga mayor sintomatología. Pero una vez que lo sometemos a estrés, una vez que lo sometemos a actividad física o cualquier cosa que le genere una taquicardia, y esa taquicardia aumenta las demandas de oxígeno del miocardio, que son insatisfechas porque el ducto de las coronarias está muy reducido, entonces va a haber sufrimiento miocárdico, va a haber dolor. Obviamente ese dolor va a ir disminuyendo si el paciente deja de hacer lo que estaba haciendo o cualquier cosa que haya estado aumentando la frecuencia cardíaca. Vaya, el dolor va a disminuir conforme le bajamos la frecuencia cardíaca, le bajamos el trabajo al corazón y disminuimos sus requerimientos de oxígeno. Entonces es el típico paciente que está asintomático, pero se pone a hacer ejercicio, se pone a caminar o a trotar y de repente siente que el dolor opresivo en el pecho lo obliga a que se detenga, y al detenerse, unos 5 o 10 minutos después de detenerse, ya no siente ningún dolor. Es la típica manifestación de la angina de pecho, que puede ir progresando, ¿sí? Que puede ir progresando, es decir, hay pacientes que tienen angina de pecho de reposo, no tienen dolor, pero de repente, como se los dije ahorita, una emoción
Cualquier evento que les aumente la frecuencia cardíaca, aunque no tengan actividad física, les genera el dolor. A eso es a lo que se le llama, y aquí se los voy a anotar, aunque ustedes ya lo saben, a eso se le llama angor pectoris o angina de pecho. Por lo regular, estos pacientes saben que tienen el problema, porque ya fueron con el cardiólogo y el cardiólogo ya les dijo que lo tienen, pero ya les dijo también que aparte de dieta y aparte de disciplinarse en su alimentación y su actividad física, pues hay que hacerles un cateterismo cardíaco, y lo más seguro es que en ese cateterismo cardíaco se les tenga que instalar, vamos a ver un video, se les tenga que instalar un stent, ¿sí? O hacer una angioplastía, y muchas veces el paciente o no tiene el recurso o no tiene el valor, y entonces pues dice no, pues nomás no me excito mucho, nomás no hago ejercicio, me la llevo calmado, pero lo que no sabe es que esto muy posiblemente va a ir avanzando. Aunque hay medicamentos, ¿no? Las estatinas, por ejemplo, la pravastatina, la atorvastatina, son medicamentos que se dan para evitar que se siga acumulando colesterol por debajo de la íntima, e incluso estas estatinas pueden hacer que los cuerpos espumosos, que ahorita se los voy a presentar, se conviertan en cuerpos fibrosos y ya no representen un peligro para la poca luz que queda de la arteria coronaria. ¿Okay? Entonces, por lo regular, el paciente que tiene angina de pecho lo sabe, ¿sí? Lo sabe. La cuestión es que se decide o no se decide. Es inevitable en el tratamiento el hacer un cateterismo cardíaco y tratar de solucionar este problema, ya sea a través de la colocación de un stent o a través de una angioplastía coronaria. El problema, muchachos, es que este es un ateroma grandotote, pero que está estable. Decimos que un ateroma estable es aquel que está bien consolidado por debajo de la capa íntima, pero no rompe el endotelio. Pero en este mismo dibujo les voy a mostrar la bomba de tiempo sobre la que está sentada este paciente que tiene su angina de pecho. Puede llegar un momento en que, a causa de las interleuquinas, a causa de los mismos niveles de colesterol, a causa de los mismos niveles de cortisol, de catecolaminas, ¿okay?, a causa de la misma hipertensión arterial, que seguramente esto le está generando hipertensión arterial, cuando menos esto es seguro que le está aumentando las resistencias periféricas, puede ser que este ateroma, que es un ateroma estable. Un ateroma estable es aquel que, independientemente de su tamaño, el endotelio lo tiene aislado de la luz de la arteria. Es decir, el endotelio impide que los cuerpos espumosos invadan la luz de la arteria. Y además suele suceder que, como mecanismo de defensa del mismo organismo, haya células de por acá, células musculares, que vienen y se pegan al endotelio como para formar una muralla que impida que el endotelio se rompa. ¿Okay? Sin embargo, hay ocasiones en que, por algún factor de los que mencioné ahorita, el ateroma se rompe. Y si el ateroma se rompe, y voy a cambiar de color para hacerlo un poquito más didáctico, si el ateroma se rompe, entonces van a salir el contenido de los cuerpos espumosos, que los cuerpos espumosos no son otra cosa que macrófagos muertos, pero retacados de colesterol. Y al salir el contenido de los cuerpos espumosos, eso inmediatamente llama la
presencia de las plaquetas, aquí le voy a poner, aunque en amarillo, esta ya es un ateroma, aquí se rompió, este es un ateroma inestable. Inestable es cuando se rompe. Y entonces vienen las plaquetas, que vamos a pintarlas de color rojo nuevamente. Vienen las plaquetas a tapar este defecto del endotelio, y al tapar el defecto del endotelio puede suceder que lo tapen ese defecto, pues no crean que vienen y tapan el hoyito nada más, vienen y se amontonan, liberan su tromboxano A. Recuerden que el tromboxano A es el pegamento de las plaquetas. Puede ser que se amontonen así, de esta manera, y formen ese trombo. Entonces fíjense, además de una ateromota enorme que era estable y ahora es inestable, ahora además esta arteria coronaria tiene un trombote que, si bien le va al paciente, le va a dar chance todavía de tener esta luz que estoy señalando yo aquí, y que la voy a pintar de negro para que alcance a apreciarse. Todavía le queda este espacio por donde puede pasar sangre. Pero vean ahora en general qué porcentaje de la luz de esa arteria coronaria, tomando en cuenta que esa arteria coronaria alguna vez tuvo 2 o 3 milímetros de diámetro, y ahora no llega ni al milímetro de diámetro. Vean ustedes, ya tiene un 90% de obstrucción. Desde luego que esta persona va a tener ahora una angina de pecho mucho más severa. Ya va a ser una angina de pecho. No se va a infartar porque sigue habiendo perfusión, aunque sea mínima. Mientras haya dosis de sangre, el miocardio aguanta, pero aguanta hasta donde le alcanza el oxígeno que le den. Siempre y cuando, les digo, haya perfusión. Obviamente, les decía, este paciente va a tener una angina de pecho mucho más severa. El dolor precordial, aquí es cuando ya podemos hablar de anginas de pecho inestables, angina de pecho inestable o anginas de pecho de reposo. Está el paciente en reposo, pero cualquier cosa que le genere taquicardia, ya no nada más la actividad física, le va a generar hipoxemia a nivel del miocardio, isquemia, y le va a generar dolor. Por supuesto que esto es lo más cercano que tenemos al infarto agudo del miocardio. Ya aquí, si el paciente no quiere hacerse el manejo quirúrgico que se debe de hacer, el manejo intervencionista con el cateterismo cardíaco que requiere, pues invariablemente es cuestión de tiempo para que esta arteria se obstruya por completo y el paciente muera. Ahora, estamos poniendo el ejemplo de que se rompió el ateroma, se volvió inestable, se formó el trombo, pero el trombo no obstruyó totalmente. Pero es muy frecuente que la cosa sea más drástica. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de cómo una angina de pecho que se desencadena con la actividad física, una angina de pecho manejable, estable, por así decirlo. No confundan ateroma estable con angina de pecho estable, ¿no? Ateroma estable es el núcleo lipídico lleno de cuerpos espumosos, pero que está aislado de la luz de la arteria porque el endotelio está haciendo las veces de barrera, reforzado con células musculares. Eso es un ateroma estable. Una angina de pecho estable es aquella que no se desencadena si no le exigimos al miocardio, como en el caso de la actividad física. Ya una angina de pecho inestable es aquella que en donde se genera el dolor miocárdico aún estando en reposo, porque por alguna situación emocional generalmente se generó algo de taquicardia y lo que pasa por aquí de sangre ya es insuficiente para satisfacer los requerimientos. Mientras que un ateroma inestable es aquel que se rompe y vierte sus
contenidos, en este caso el colesterol de los cuerpos espumosos, hacia la luz y genera la formación de este trombo. Ahora les decía, puede suceder que al desestabilizarse ese ateroma, el trombo no nada más tape un poco más la arteria, sino que la obstruya completamente, y aquí sí, muchachos, tenemos un problema agudo. La angina de pecho o angor pectoris es un problema crónico. Una persona puede durar años con angina de pecho estable, pero al suceder esto que les estoy mencionando por la ruptura del ateroma, comprenderán, y entre más lo pinto de rojo, creo que más comprensible se hace, que aquí ya hay una obstrucción total, no va a haber paso de oxígeno, inmediatamente va a venir el dolor precordial por la falta de perfusión miocárdica, e inmediatamente van a venir todas las manifestaciones que acompañan a un infarto en evolución. Aquí, ya tenemos un infarto agudo del miocardio en evolución. ¿Qué significa esto de en evolución? Todavía no se ha infartado, pero es cuestión de minutos. Es cuestión de minutos para que empiece a formarse la necrosis de lo distal a lo proximal, tomando como referencia el sitio de la obstrucción. ¿Okay? Estas situaciones es muy frecuente que sucedan, muchachos, por las mañanas, temprano. La mayoría de los infartos agudos del miocardio, incluso en personas que ni siquiera tienen angina de pecho, personas que ni siquiera tienen hipertensión arterial, pero que tienen ateromas coronarios y no lo saben, que la gran mayoría de nosotros tenemos ateromas en diferentes partes de nuestro cuerpo, porque los ateromas se forman durante la adolescencia, que es cuando comemos de todo sin importarnos nada, porque estamos jóvenes y nos sentimos fuertes. Bueno, pues ese comer de todo, comer grasas de todo tipo, nos forman los ateromas, y los ateromas llegan para quedarse. Y se pueden formar ateromas a nivel coronario, pero esos ateromas, mientras no obstruyan importantemente las coronarias o la arteria que sea, pues no va a dar un problema de perfusión. Pero retomando el tema, hay personas que no tienen ninguna sintomatología, que no son hipertensos, que no son diabéticos, pero tienen ateromas coronarios y no lo saben, y tienen un ateroma estable que en un momento dado se desestabiliza por alguna situación específica, y al desestabilizarse genera esto, genera la migración de plaquetas, de fibrina, de glóbulos rojos, de una serie de elementos figurados de la sangre que provocan este trombo, obstruyen completamente, y en cuestión de minutos se desarrolla un infarto agudo del miocardio que puede ser fulminante. Y es muy frecuente, la mayoría de los infartos agudos del miocardio en personas con estas características que les acabo de mencionar, y con mayor razón desde luego en personas que saben que tienen ateromas o que tienen angina de pecho, se desarrollan en las primeras horas de la mañana, entre las 5 y las 8 de la mañana, porque cuando nos despertamos, o antes de que nos despertemos, en las primeras horas de la mañana, ¿sí?, los cambios metabólicos que hay en relación con la producción de insulina hace que el cortisol se eleve. Acuérdense que el cortisol es una hormona que tiene su función en el ciclo circadiano, es la que hace que nos dé sueño, es la que nos ayuda a despertar, pero resulta que el cortisol y las catecolaminas se llevan muy bien. Si el cortisol sube, suben las catecolaminas, principalmente la norepinefrina, y la norepinefrina es un vasoconstrictor fuerte, y si sube la norepinefrina y genera vasoconstricción coronaria y tenemos un ateroma,
ese aumento de la tensión de la coronaria puede ser suficiente para que el ateroma se rompa, se desestabilice y nos genere la cascada de eventos que acabo yo de explicar en este momento. Y aquel paciente que no tenía ninguna sintomatología, de repente empieza a tener dolor en el pecho que eventualmente puede llevarlo a la muerte por un infarto agudo del miocardio. Es muy frecuente que suceda así durante las mañanas, y como en las mañanas la mayoría acostumbramos levantarnos y vamos directo al baño, ya sea nada más a lavarnos los dientes o a bañarnos o a hacer nuestras necesidades fisiológicas, o las tres cosas que bueno, no se pueden hacer al mismo tiempo, pero las tres cosas se hacen en el baño. Es muy frecuente que estos infartos agudos del miocardio por desestabilización de ateromas y formación de trombos obstructivos se generen en la mañana y en el baño. Inclusive es frecuente que se desencadenen durante la defecación, ¿sí? Durante la defecación, sobre todo en pacientes estreñidos, porque pues como ustedes bien lo saben, un paciente estreñido cuando está defecando puja, y al pujar, ¿sí? Al pujar aumentamos la presión intratorácica, y al aumentar la presión intratorácica sobrecargamos el lado izquierdo del corazón, y eso nos puede desencadenar a nivel de arterias coronarias que haya mayor tensión en ellas, que se rompa el ateroma preexistente y se desencadene todo lo que dijimos. Bien, vamos a dejarla hasta aquí, terminando esta explicación, y continuamos en un segundo video sobre esta misma entidad que espero les esté interesando, que es la cardiopatía isquémica, ya sea en su variante de angina de pecho, que creo que ya ha quedado clara, y la segunda, que es más aguda y desde luego más mortal, que es el infarto agudo del miocardio. Continuamos.